Buenos saludos, bendiciones para todos. Un placer para mí compartir con ustedes hoy en esta clase tan importante de la teología bíblica. Este, la semana pasada culminamos con una pregunta muy importante que alguien hizo. Entonces, vamos a desarrollar ese punto en este momento porque es algo muy relevante. La pregunta fue, ¿cuenta orar en la mente? Entonces, hoy hablaremos que si eso cuenta o no. Ok, entonces comenzaremos aquí en el pasaje bíblico en Romanos 8 26 al 27. Un pasaje sumamente importante y aquí comenzaremos con el mensaje. Dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Entonces, aquí está diciendo que la debilidad del hombre es que no sabe pedir como conviene. Pero si Dios hace lo que Dios hace, ¿a quién le interesa si no sabemos pedir? Y de lo que hablaremos hoy es que Dios ha decidido obrar juntamente con el hombre, o sea, no es parte del hombre. Entonces seguiremos hablando y después daremos una explicación importante. Aquí en este pasaje bíblico hay una gran verdad que no muchos entienden. Entonces, comienzo de nuevo. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, que es nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Nuestra debilidad humana es que no sabemos pedir como conviene. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué significa eso? Significa que desde Hechos capítulo 2 versículo 4, cuando el Espíritu Santo fue derramado en la vida de todos los que han aceptado al Señor Jesucristo en su corazón. O sea, es decir, si uno no cree en el bautismo en el Espíritu Santo, lo que es hablar en lenguas, pero ha aceptado a Jesús en su vida, igual tiene el Espíritu Santo, pero no tiene la plenitud del Espíritu Santo en su vida hasta que reciba el bautismo en el Espíritu Santo. Aquí donde habla de los gemidos indecibles, esos son las lenguas que obviamente lo que estamos viendo aquí es algo tremendo. No quiero apurarme, hablar rápido, quiero pausar y voy a explicar eso poco a poco. Ok, entonces, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Repito, es decir, a los que son bautizados en el Espíritu Santo, los que hablan en lenguas, el Espíritu Santo pide a través de nosotros, intercede a través de nosotros con las lenguas, esos son los gemidos indecibles, la voluntad perfecta de Dios, porque en el versículo 27 habla de eso. Dice aquí en 27, dice, más el que escudriña los corazones, o sea, Dios en el cielo escudriña los corazones y aunque es un mensaje encriptado, Él sabe cuál es la intención del Espíritu, aunque el hombre queda sin fruto, en la mente, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. O sea, aquí hablamos de algo sumamente importante.
Primero dice que la debilidad del hombre, o sea, pudiera mencionar cuántas debilidades. O sea, pudiera tener una lista de 1 a 1000 de las debilidades del hombre, pero lo que quedaría en primer lugar de todas las debilidades de todos nosotros que somos humanos, que fallamos, es que no sabemos pedir como conviene. Eso es la debilidad número 1. La primera debilidad, no sabemos pedir como conviene. Ahora, los calvinistas dicen, no, que ni siquiera tienes que pedir porque al final Dios hace lo que Dios hace. Pero no lo veo eso en la palabra de Dios. Yo veo que Dios ha diseñado esto para que legalmente tenemos que pedirle a Él. ¿Cuál es el problema? El problema es que no tenemos todo conocimiento como tiene Dios y por eso Dios en su sabiduría ha decidido lo que el hombre necesita es lo que llamaríamos lenguas para que pueda hablar misterios. Los misterios son esos mensajes encriptados por el Espíritu Santo, por lenguas, porque uno, el diablo no entiende lo que Dios está planeando. Y dos, sumamente importante, damos a Dios una petición legal para que Dios obre. Me dice, pero Dios es Dios. Dios no necesita que el hombre le pida. Sí le hace falta. ¿Por qué? Porque Dios ha decidido en su palabra no trabajar aparte del hombre. O sea, Dios no va a violar el libre o la libre albedrío. O sea, Dios no va a decir, hey, yo quiero esto y no me interesa lo que ustedes quieran. No, Dios ha decidido en su palabra, según, por ejemplo, en Salmos 8:6, dice que Dios colocó todo debajo de los pies de los hombres y que el hombre tiene que dominar todo. ¿Entendemos? Dios es Dios. Ya, sí, Dios es Dios, pero Dios dio autoridad al hombre. Si nosotros queremos intervención de Dios, tenemos que pedirle, no porque Dios no pueda si no le pedimos, sino que es lo que ha establecido Dios. Si queremos algo, lo pedimos. Si no queremos, o sea, no lo pedimos. De hecho, ya voy a volver a esto, pero el diablo no solo puede obrar porque quiere tampoco, él necesita que alguien le abra la puerta. Ahora, Dios puede obrar, pero ha decidido en su sabiduría de trabajar juntamente con el hombre y no aparte de lo que el hombre quiere. O sea, eso es sumamente importante. Entonces, repito este pasaje y después les voy a explicar. Tengo algo escrito acá, em, lo que ustedes pueden seguir leyendo. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Nuestra debilidad es que no sabemos pedir como conviene. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando oramos en lenguas, el Espíritu Santo toma lo que Dios quiere hacer porque el hombre está trabajando juntamente con Dios, porque Dios ha dado al hombre autoridad aquí en la tierra. Entonces, aunque yo no entiendo lo que yo debo pedir, de repente algo está pasando en África, una situación que Dios quiere contestar. Entonces yo estoy orando en lengua, yo no sé, dice la Biblia que cuando uno ora en lengua, su espíritu, por el Espíritu Santo ora, pero su alma, su mente queda sin fruto. Entonces de repente el misterio que estoy orando es para que Dios vaya solucionando un pastor que está siendo perseguido en África, un ejemplo. Pero yo no entiendo eso, pero Dios necesita que alguien le pida para que pueda obrar por la vía legal. O sea, lo que vamos a ver aquí es de Daniel. Cuando el ángel llegó, decía, yo vine por tus palabras.
¿ok? Eso es sumamente importante. Entonces, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ya hablamos, gemidos indecibles son las lenguas. Más el que escudriña los corazones, o sea, está hablando de Dios en el cielo, sabe cuál es la intención del Espíritu, el Espíritu Santo, que yo estoy dando lugar por orar en lenguas, ¿ok? Sabe cuál es la intención del Espíritu Santo, el Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. O sea, es sumamente importante reconocer esto en cuanto de la pregunta que fue hecha. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuenta orar en la mente? Bueno, o sea, eso depende mucho de lo que tú estás hablando en cuanto de cuenta hablar en la mente. Porque por lo que yo veo en la palabra de Dios, es que es necesario que el hombre pida a Dios. Ahora, si estamos hablando de lo que yo hablé la semana pasada, el domingo en la iglesia, de la importancia de velar. Eso no cuenta como orar en la mente. Eso es como que yo estoy en una postura de oración esperando en Dios, pendiente por lo que me puede decir a mí, no necesariamente yo orando con la mente. Entonces, aunque Dios conozca nuestros corazones, aunque Dios conozca nuestros pensamientos, por lo que yo he visto en la palabra de Dios, para que Dios conteste, alguien tiene que pedir. Aquí tengo una explicación que decidí escribir aquí. No sé si es muy pequeño para que ustedes lean. Dice explicación central. Pensé que sería mejor ponerlo aquí para que la gente vea lo que estoy diciendo. Este pasaje revela una verdad fundamental sobre la oración. Para que Dios responda, debe haber una petición. Dios decidió trabajar en cooperación con el hombre y le dio autoridad en la tierra. Salmos 8:6. Respetando siempre su libre albedrío. Por eso, Dios no actúa en contra de la voluntad del hombre, sino que espera una petición legal que le dé base para intervenir. El problema no es que Dios no quiera actuar, sino que muchas veces el hombre no sabe pedir ni cómo pedirlo. Esa es nuestra debilidad, lo que he estado hablando. En su sabiduría, Dios no eliminó la necesidad de pedir, sino que proveyó una manera sobrenatural de hacerlo. El Espíritu Santo intercede a través del creyente, no en lugar del creyente, permitiendo que se expresen peticiones reales y legales, aunque la mente no las entienda. Las oraciones son habladas, nacen del Espíritu y están alineadas con la voluntad de Dios. La Biblia muestra que Dios responde a palabras, no a pensamientos. En Daniel 10:12, que ya vamos a estudiar aquí, el ángel dijo, a causa de tus palabras yo he venido. Además, Dios hizo que estas peticiones fueran misterios, encriptadas para el entendimiento humano y ocultas para el enemigo, asegurando así que el hombre pueda pedir legalmente, es la clave, aún sin conocer el contenido de la petición y que nada quede fuera del obrar de Dios por falta de entendimiento. Eso es sumamente importante. O sea, por eso Dios creó las lenguas. ¿Por qué? Porque tenemos que pedirle, pero no sabemos pedir. ¿Por qué? Porque no somos finitos, no somos infinitos. Dios todo lo sabe.
Nuestra debilidad es que no sabemos. Dios quiere obrar. Dios obra juntamente con el hombre, con la petición del hombre. Entonces Dios decía, necesito yo hacer algo para que el hombre no tenga que entenderlo todo, pero que legalmente me pueda pedir para yo contestar. Aquí en el libro de Daniel 10, 11 al 14, eh, tenemos algo muy importante que podemos leer aquí. Okay, aquí estamos hablando de que la fe bíblica requiere petición expresada. La oración es una petición y toda petición debe ser expresada. Daniel 10, 11 al 14 dice, y me dijo Y me Daniel, dijo Daniel, varón muy amado, varón muy amado, dice, dice, está atento está a las atento palabras a que la... yo te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, tus oídas, de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia, Persia donde queda Irán hoy en día, Babilonia donde queda Irak, eh, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Entonces, lo que vemos aquí es un instante en la palabra de Dios donde comenzamos a entender cómo el mundo espiritual funciona. O sea, Dios nos muestra aquí que había una petición y que cuando hubo la petición, esa petición fue oída y ese mismo día el ángel salió, más probable fue Gabriel, del cielo para contestar la petición de Daniel. Daniel vio una visión, no entendió la visión. El ángel fue enviado para decirle lo que significaba la visión. Entonces, em, entonces, el ángel llegó, pero 21 días después. Entonces dice que yo vine, pero un demonio, un principado, me detuvo. Uno dice, pero ¿por qué? Ok. En la palabra de Dios hay dos cosas sumamente importantes. Una cosa es pedir. El ángel vino por sus palabras. Pero la otra cosa es la fe. ¿Ok? Yo pienso, por lo que yo veo en la palabra de Dios, si tú piensas diferente, está bien. Pero yo pienso que legalmente el demonio decía, tiene que esperar, vamos a ver si sigue con la fe. Porque cuando uno pide, pero pierde la fe, no va a recibir el milagro, al menos que comience a creer de nuevo. Lo que entendemos en la palabra de Dios es que hay que pedir y hay que pedir con fe. En Santiago dice que si tú pides, pero no pides con fe, no debes esperar recibir cosa alguna del Señor. O sea, no es solamente pedir. Porque si pides con fe, según la palabra de Dios, no vas a recibir, aunque hayas hecho la mitad, pedir. Entonces, en este caso, con Daniel, en mi opinión, digo en mi opinión, porque yo pienso que fue así. Si tú no piensas que fue así, está bien, es mi opinión. Yo pienso que Daniel hizo lo correcto, pidió, pero después legalmente el demonio pudo decir, hey,
quédate ahí, vamos a ver si de verdad sigue creyendo. Y como Daniel siguió orando, siguió incluso ayunando, ya llegó el momento que pudo pasar, ¿ok? Entonces, eso es sumamente importante que podamos nosotros entender. Yo pienso que es importante. Por ejemplo, lo que la palabra dice, creo que tengo el pasaje aquí, aquí en Marcos 11:23. ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando, si tú conoces el pasaje, de la importancia de pedir o declarar y tener fe. ¿Ok? Entonces aquí dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere, no que pensare, que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, una vez más, es que lo que es la fe y la confesión son dos cosas legales. Ni puedes ser salvo si no confiesas al Señor Jesucristo. La Biblia dice en Romanos 10:9 al 10, que tiene que creer en el corazón, pero después para la justificación de esa creencia tiene que confesar con tu boca. Es algo legal. Tiene que creer. Eso es toda la Biblia. Toda la Biblia hay dos principios tan importantes. Es creer y hablar. Y si tú hablas pero no crees, según Santiago, no recibes. Y si tú, lo opuesto sería, si tú no crees y hablas, o no, hablas y no crees, bueno, no sé. A lo opuesto tampoco. O sea, hay que tener las dos cosas. Y después aquí dice, lo que diga le será hecho. No dice lo que piense le será hecho. ¿Ok? Esto es tan importante. Un ejemplo que me imagino que todos estarán de acuerdo. Oyen lo que voy a decir. Ustedes piensen, ustedes piensen. Si hay un endemoniado delante de mí y yo pienso nada más en mi mente, pienso nada más en el nombre de Jesús, vete. ¿Se va el demonio? No, porque legalmente, aunque el demonio pueda, digamos, leer el pensamiento, o sea, se ve que a veces saben lo que uno piensa. Ajá. Aunque pueda o no, no lo sé, pero aunque lo oiga o no, si nada más lo pienso, no se va al demonio porque no es por pensar, es por declarar con fe. Ahora, Jesús dice, porque los discípulos dijeron, nosotros hablamos, echamos fuera el demonio, pero el demonio no se fue. ¿Qué pasó? Por vuestra falta de fe. Y después Jesús les hablaba de cómo aumentar su fe. Jesús decía, pero este género no sale sino con oración y ayuno. El punto fue que no es ayuno ni oración, sino que el ayuno y la oración es un vehículo para subir la fe hasta que cuando uno hable tiene suficiente fe para echar fuera un demonio fuerte. Pero el asunto es que si yo nada más pienso, vete, demonio, en mi mente, no va a pasar nada porque legalmente yo tengo que confesarlo. ¿Me entienden? Es algo básico, pero es algo importante. Estamos hablando de la necesidad de confesar. ¿Por qué? Porque es algo legal. Hay dos cosas legales que si me falta una de las dos cosas no va a funcionar. Uno es la fe y lo otro es la confesión. ¿Ok? Yo tengo que hablar a la montaña. Yo tengo que sacar fuera el demonio con mi boca diciendo en el nombre de Cristo Jesús, vete de aquí. Porque si nada más es pensado o si está dicho, pero yo no tengo fe, nada va a funcionar. Son cosas muy importantes que tenemos que entender. Ahora vamos a hablar de algunos que de repente fue
una petición que apenas la pidió, enseguida obtiene la petición, o de repente alguien que solo está moviendo la boca y recibe, pero ya vamos a hablar de eso. Entonces, vamos a Génesis 24. Ok. En el versículo 12, em, quizás hubiera escrito todo el pasaje, pero les digo lo que dice. Abraham envía su siervo para conseguir a Isaac una esposa. Ok. Entonces, el siervo de Abraham se sienta sobre un pozo. Y entonces él comienza a pedirle a Dios. Y él dice, Dios, dame favor, deja que mi viaje sea exitoso. Y la primera persona que me diga, te doy, creo que fue, te doy agua y también a tus camellos, si no me equivoco, que sea ella. Entonces, en el versículo 12 dice, y dijo, Jehová, Dios de mi Señor, Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro. Eso es lo que yo dije. Y después en 15 dice, y aconteció que antes que él hablase o acabase de hablar, he aquí Rebeca. ¿Ok? Entonces uno dice, wow, pero eso no demoró 21 días para obtener la respuesta. No, es que demoró 65 años, más bien. O sea, em, lo que sí tenemos que entender es que cuando Abraham fue llamado, fueron 65 años antes de ese momento. Entonces nosotros vemos, por ejemplo, el siervo de Abraham que medio dice una oración antes de culminar, es como que ya está y nosotros pensamos, wow, eso fue rápido. Sí, pero antes de eso, habían aproximadamente 65 años que oraba a Abraham por esa causa. Entonces, por supuesto que estaba confiado, por supuesto, antes de culminar la oración ya tenía lo que quería. ¿Entiende? Porque fue algo, lo que nosotros llamamos algo ya procesado. La oración tiene que ser procesada. O sea, es necesario pedir, ¿ok? Pedir una y otra vez, pedir, no por lo mismo, sino que después de pedirle a Dios, ya, según la Biblia, tienes que creer que ya lo tienes. Y cuando ya lo tienes, no le vas a pedir de nuevo a Dios, sino que lo tienes por fe, pero allí es cuando comienzas a darle gloria a Dios. ¿Qué dice la Biblia en Romanos 4:20 por ahí? Decía que Abraham se fortaleció, el mismo Abraham, se fortaleció en fe, dando gloria a Dios plenamente, convencido que era capaz de cumplir con lo que prometió. ¿Cómo aumentó su fe? Dando gloria a Dios. No le estaba pidiendo a Dios por un hijo, sino que estaba fortaleciendo su fe, porque ya por fe él tenía, aunque no nació todavía. Entonces él estaba dando gloria a Dios porque él creía que se iba a manifestar. Eso es sumamente importante. Si nosotros vamos para aquí para Nehemías, nosotros vemos un pasaje que pareciera que ni siquiera pidió Nehemías la oración, porque en Nehemías 2:4, entonces el rey me dijo, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Él es el siervo del rey. Entonces cuando él llega a servir al rey, el rey ve que está como que triste. Algo está, tiene algo. Entonces el rey le dice, ¿qué quiere que yo te dé? ¿Qué pasó? ¿Qué cosa pides? Y dice que entonces oré al Dios de los cielos. ¿Tú crees que en ese momento
con su boca, él decía, oh Dios santo de la gloria, te pido que tú puedas tocar el corazón del rey. No, pareciera, no puedo decir con seguridad, pero pareciera que fuera algo en su mente. Me dice, entonces estás diciendo que oraciones de la mente funcionan. No estoy diciendo que en Nehemías 1:4 él cuántos días oró por ese asunto, ayunó y buscó a Dios, muchos días. Entonces, funcionó la oración en la mente porque parece que fue en la mente, aunque la Biblia no dice que fue en la mente, pareciera que fuera, pero porque funcionó, porque ya había procesado esa oración de tal forma cuando llegó el momento no tenía, o sea, a lo mejor el rey pensaría que fuera loco si él decía, oh Dios, el rey le pregunta, hey, ¿qué quiere que yo te dé? Ay Dios de los cielos, por favor que me dé favor con este, o sea, el rey va a decir, "Este está loco, pero obviamente fue para mí de la mente, entonces él pensaba, bueno, Dios dame favor, ¿no? Pero porque funcionó, porque ya fue algo procesado. O sea, fue procesado por muchos días, con ayuno, con oración, ¿ok? Entonces, la oración en la mente funciona, sí, sí, ya fue procesado, porque todo es por la vía legal. En este mundo, por ahora, todo es por la vía legal. Les cuento, por ejemplo, cómo funciona todo eso. Dios dio el mundo a los hombres. Cuando el diablo le tienta a Jesús, el diablo le dice, si tú me arrodillas, yo te daré la gloria de este mundo. Y en el libro de Lucas, él dice, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. O sea, uno dice, ya va, pero ¿quién le entregó el mundo al diablo? El hombre, ¿cuándo? Cuando pecó. ¿Ok? Entonces, por ahora, el diablo tiene un derecho de estar aquí. No sé si han leído, creo que es Mateo 8, no estoy seguro, pero cuando Jesús fue al templo, el demonio decía, ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús? Has venido a destruirnos antes de nuestro tiempo. O sea, todavía no ha llegado su tiempo. O sea, es como, por ejemplo, un ejemplo, yo tengo una casa que yo alquilo, ¿ok? Y la persona está allá y es por tanto tiempo. Es mi casa, yo soy dueño de la casa, pero yo no puedo tumbar la puerta a ir al baño, un ejemplo. Yo no puedo abrir la puerta solo porque quiera para cocinar. ¿Por qué? Porque legalmente ellos están ahí. ¿Ok? Y es algo parecido. O sea, por ahora, Dios ha determinado que Él va a permitir que todo esto suceda de acuerdo con la voluntad humana. Hay tanta maldad en el mundo porque eso es lo que el hombre quiere. Pero en mi casa no, porque yo sirvo a Dios. ¿Ok? Entonces, el asunto es o podemos entregar la autoridad al diablo por hacer las cosas malas, o podemos, por la confesión y por la fe, entregar nuestra autoridad a Dios para que Dios obre en mi vida. Y eso es algo necesario que tenemos que entender, ¿ok? Esto funciona hoy en día porque Dios está permitiendo que funcione así, porque por ahora nos ha entregado la casa. Ahora, si yo quiero abrir la puerta al diablo o al Dios en mi casa, es asunto mío. Y si mi vecino quiere abrir la puerta al diablo, ¿qué puedo hacer yo de eso? Yo tengo autoridad en mi vida, en mi casa. ¿Ok? Pero la autoridad que yo tengo necesita dos ingredientes, la fe y la confesión. Si falta fe, pero tengo confesión, no voy a recibir. Si tengo confesión, pero no tengo fe, no voy a recibir tampoco. Necesito las dos cosas, ¿ok?
Esto es lo que estoy diciendo, muy importante. Ahora, vamos a ver, la semana pasada, mi amigo, mi gran amigo, Rafael, me decía algo y em, él decía que la mujer con el flujo de sangre decía dentro de sí. Yo, por casualidad, tenía esa historia porque lo iba a predicar porque es que cada vez que saco una prédica por aquí, nunca me da tiempo para culminar con la prédica. Entonces siempre tengo, pero no hago porque no tengo tiempo. Entonces siempre se hacen en dos, lo que va a suceder más probable hoy también. Entonces yo puse en la pantalla, al final le decía, bueno, aquí en Marco dice porque ella decía, o sea, implica con su boca. Entonces Rafael dijo, sí, pero en Mateo 9 dice, porque ella decía dentro de sí. Entonces yo, que me gusta estudiar, me gusta todo en contexto. Yo no tengo opinión de nada. O sea, yo no tengo opinión, yo no voy a ningún lado. O sea, en cuanto del evangelio, o sea, si la Biblia dijera, orar en la mente vale, ya, eso está, listo. Yo solo quiero la verdad. Entonces, yo busqué sobre los comentarios de lo que decían y también busqué en el griego para servirles algo bueno y no para estar inventando aquí. Aquí en la palabra de Mateo, hablando de la mujer con el flujo de sangre, allá dice porque decía, ahí no decía lo que dice abajo, porque decía dentro de sí. Pero dice, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Después aquí en Mateo 21 que hablaba Rafael, dice, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Entonces, es interesante el asunto. Entonces busqué en el griego lo que en contexto estaba diciendo y lo tengo escrito ahí, ¿no? Dentro de sí no significa un pensamiento, sino un lenguaje interno procesado, repetido y afirmado. Ella no estaba haciendo lo, perdón, ella estaba haciendo lo mismo que Josué en Josué 1:8, ¿ok? Hablar, afirmar, confesar, aunque fuera en voz baja. No fue una idea repentina, fue una confesión sostenida. Y después aquí en Josué 1:8 yo puse este, la idea que estaba diciendo yo. O sea, en Josué 1:8 o lo que decían ellos, pues, Jesús, oh, perdón, Dios dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Primero nosotros vemos aquí que dice, nunca se apartará. Eso significa que es muy importante seguir creyendo. Es importante porque si yo comienzo creyendo, o sea, el ejemplo de Daniel. Suponemos, solo supongamos, yo sé que no sucedió, pero supongamos que después de 10 días, Daniel dice, esto no está funcionando. Entonces ya no creo. ¿Será que Dios no quiere? Para mí, en mi humilde opinión de lo que yo tengo de la palabra de Dios, yo pienso que no va a recibir lo pedido, porque si uno pierde la fe, ¿entienden? Entonces, es importante la confesión diaria, la confesión constante de la palabra de Dios. Entonces aquí dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. De hecho, aquí donde dice que de día y de noche meditarás en él, la palabra meditar aquí también no significa pensar, implica hablar con voz suave, como susurrar, ¿cómo se dice? Susurrar, murmurar, hablar suave. O sea, les voy a decir algo.
Y con eso voy a llegar al final de la prédica de hoy. Les voy a decir algo. El volumen no importa. El volumen no importa. Tú puedes orar con un, ¿cómo se llama? Decibel. No sé cómo se dice. Y cuenta. Hasta incluso puedes estar hablando sin volumen, pero tiene que ser hablado. O sea, un ejemplo de eso, este, es con Ana. Ana, volumen bajo, dice ahí. Fe alta. Ana fue la mamá de Samuel. No pudo tener hijos. Entonces, en primero de Samuel 1:13 dice, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movía en sus labios y su voz no se oía. Eso no fue un pensamiento, eso fue hablado, pero con voz baja o sin volumen, como tú quieras. ¿Ok? Ahí tengo, Ana había orado por años, el volumen era casi cero, pero la petición fue expresada. Cuando creyó, la respuesta vino. Y después sabemos que ella creyó porque Elí le habló y le dijo lo que, porque Elí pensó que estaba borracha ahí en ese momento, ebria. Él decía, ¿cómo es posible que viene al templo borracha? Porque ella movía la boca, ¿no? Estaba medio llorando, pero no escuchaba nada. Entonces él decía, pero bueno, ¿qué está haciendo esa loca aquí? Y ella decía, no, lo que pasa es que yo tengo un corazón muy triste. Yo, por supuesto, no he bebido nada. Y ahí es cuando Dios le reveló a Elí, dile que eso, por lo que ella vi, la respuesta por lo que vino, ella la tiene ya. Entonces después que ella recibió, dice aquí, y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Fue procesado sin volumen, pero su boca, su lengua, o sea, yo les digo una cosa, a veces hay momentos que yo no duermo en la noche y empiezo a orar en lengua en la cabeza. Y para mí eso no vale, pero yo oro así para quedarme dormido, pues me ayuda. Pero es como, ¿por qué no vale? O sea, les voy a explicar. Para mí no vale, porque legalmente hay que decir la petición, no importa que sea gritado o el volumen cero, pero la boca se tiene que mover. Tú tienes que, como que legalmente, para que el ángel conteste la oración, tú tienes que procesar eso en oración, pero algo hablado. Con volumen cero está bien. Yo me acuerdo y culmino con eso. Un testimonio impresionante. Ustedes que me conocen, donde yo asistí a la escuela bíblica, había un profeta y ya él murió. Creo que murió en 2003 por ahí. Pero yo asistí a la escuela bíblica cuando él estaba vivo. Y él contó un testimonio y él decía que, ok, entonces aquí para los que están en Dallas saben que de junio a agosto hay vacaciones de los niños. Entonces él vivía, de hecho, aquí donde vivo yo en McKinney, Texas, y resulta que ellos tenían una casa rodante y como Kenny Hagin era ministro, ellos a lo que llegaba junio, ya ellos se iban a ministrar en la casa rodante. En aquel tiempo, no sé en qué año sería, los años 50 por ahí, pero, o sea, no era común hacer una llamada ni nada, nada así, pues. Entonces, una noche, cuando él está allí en la casa rodante, estaba muy lejos, creo que en California, de repente él sintió ¿cómo les digo? Como una alerta, como decirlo así, en su espíritu, como que algo está mal, algo está mal. Entonces él puso el volumen a cero, pero comenzó.
a orar en lenguas. ¿Por qué? Porque cuando uno ora en lenguas, uno ora misterios. Él no sabía que estaba mal, ¿cómo pudo saber? No, o sea, sería imposible, pero reconocía que el Espíritu Santo colocó algo en su corazón como que necesito que ores. Y entonces, como no sabía, la Biblia dice que cuando no sabemos, pues el Espíritu Santo sabe. Entonces, si oramos en lenguas, si mañana van para la iglesia y no hablas en lenguas, yo te impongo las manos. La semana que viene en Colombia, yo impongo las manos. Pero él comenzó porque su esposa estaba al lado, en la cama, y era como, qué sé yo, a la una en la madrugada, algo así. Entonces él no, obviamente quiso despertar a ella, pero él reconoció que era importante que él orara. Entonces él comenzó a pedirle a Dios, orarle a Dios en lenguas con el volumen en cero, pero igual vale, igual como Ana. Se movía la boca, pero no se oía la voz. Es igual. Pero no solo es un pensamiento ahí, es algo hablado aún con el volumen en cero. Y él oró por algún tiempo hasta que él decía que él sintió una nota de victoria. O sea, él sintió un aliviado, él sintió que, hey, ya logré lo que tuve que hacer, ya lo hice, ya. Entonces, él cuenta que cuando sintió que ya em, la petición o la carga se le fue, él se quedó dormido. Y él dijo que él tuvo un sueño donde él vio su hermano se llamaba D-U-B, que vivía también en McKinney, pero se fue para Luisiana para buscar trabajo, que él no sabía. Salió después que Kenny Hagen se fue en la casa rodante. Pero él vio que su hermano estaba allá en Shreveport, vio la calle donde él estaba, cómo se llamaba el hotel, y vio que su hermano fue para el hotel, pero se enfermó gravemente. Y el hotel llamó la ambulancia en el sueño, y Kenny Hagen fue al hospital y el médico dijo, el hombre está muerto. Entonces Kenny Hagen decía, no está muerto. ¿Cómo es eso? Yo soy médico, ya murió el hombre, no está muerto. ¿Cómo sabes tú? Porque yo he creído a Dios. Entonces en el sueño el médico dijo, otro evangélico loco. Él decía, sí, evangélico loco. Entonces le quitó la sábana y se abrió los ojos de Dub y fue sanado ahí. Entonces después de los 3 meses, sin una llamada, en aquel tiempo no llamaban, mucho menos larga distancia. Él llegó a la casa aquí en McKinney y él vio que su hermano, que ya también llegó, vino caminando porque él vivía cerca de su mamá y él estaba en la casa de su mamá. Entonces Dub decía, ¿sabe lo que me pasó? ¿Sabe lo que me pasó? Y él decía, ya va, no me digas nada. Solo yo quiero que tú leas esta libreta donde yo escribí todo lo que sucedió, dónde estaba, qué hotel era, la calle que te moriste, que el hotel que resucitaste en el hospital. Y su hermano decía, eso fue exactamente esa misma noche, esa misma hora, y todo fue exactamente lo que tú pusiste ahí, eso fue exactamente. Entonces, ni siquiera despertó a su esposa, ¿entienden? O sea, ¿cuál es el punto? El punto fue que oró en lenguas. Muy importante, si no, como dije, si no oras en lenguas, mañana imponga las manos para los que están aquí, Colombia y Venezuela, muy pronto voy para allá, si Dios permite. Pero necesitas orar en lenguas. Entonces, esas peticiones fueron procesadas en lenguas. Él no entendió hasta que tuvo el sueño, Dios le reveló y fue exactamente así. Y el volumen estaba en cero, pero como Ana, sus labios se movían y su voz no se oía, no se oía. Es algo sumamente importante.
ante todo, ya culminé, ante todo me gustaría decir a Jesús, a Diana, los que hicieron la pregunta, muchas gracias, porque todavía no hemos culminado. Hay un poquito más que se pudiera decir para la semana que viene, pero para todos los que están aquí conectados, quisiera decirles que alguien que tenga una pregunta, o sea, por supuesto, la pregunta obviamente no es con la idea, lo que pasó hace poco de una pelea mortal ahí en el WhatsApp. No queremos algo así, pero lo que queremos queremos contestar preguntas relevantes. Entonces, si alguien más tiene una pregunta, seguro que para la semana que viene, como dije, estaré con este mismo tema. De hecho, creo que tengo que hacerlo en YouTube porque ese día estaré viajando. Y bueno, voy a ver si llego a Colombia a tiempo o no. Em, pero sí, entonces cualquier que tiene una pregunta también por el chat se puede hacer una pregunta para que siempre estemos hablando de cosas relevantes. Lo que yo decidí con empezar con esta clase de teología es que nunca ha sido mi idea hablar, por ejemplo, del hebreo, del griego, del arameo o decir algo que quizás no sea relevante. Yo quiero minimizar eso, yo sé que es muy importante. Yo, de hecho, hoy cuántas veces hemos hablado del griego, pero no es el punto. El punto no es información, el punto es contestar una pregunta relevante, no con mi opinión. Ahora, si tú, si tú en esta prédica dices, bueno, igual yo creo que yo puedo pedirle a Dios en mi nombre, está bien, o sea, no pasa nada, solo es mi pensar, solo es lo que yo veo basado en la Biblia. Si tú ves diferente, está bien, no pasa nada. Pero la idea siempre ha sido la misma, contestar una pregunta relevante que, por ejemplo, te puede hacer algún cambio, modificación para mí en mi caminar diario para que yo pueda caminar en más victoria, igual como ustedes, pues. Entonces, les dije así, si alguien quiere opinar algo, si alguien quiere decir algo, con mucho gusto puede decir algo. ¿Qué fue eso? Está bueno eso. ¿Alguien va a decir algo? Alfredo, no te oigo. Tiene que... A Diomedes te va... Ok, ahora Ya, sí. ya lo activé ya. Ahora sí. Sí, ahora te... Eh, Habla. Ah, no, se desactivó. Ya va. Mientras... Ajá, dale. ahora sí, ¿verdad? Ujú. Sí, habla. Ok. Sí, ahí se escucha. Usted está haciendo una explicación de orar hablando, pues gesticulando la boca, ¿verdad? En Y lenguas. bueno, hay una pregunta. Yo siempre he escuchado en varios pastores que después de orar tenemos que tener un mensaje, un tiempo en espera en Cristo, ¿verdad? Y siempre se ha dicho que, pues, o sea, he escuchado en algunas que eso es por dos vertientes. Primero para para que haya ese proceso de espera de la fe y segundo porque hay un proceso de que Dios debe, o sea, ya, aunque él escudriña los corazones, Él sabe las cosas de cada uno. Pero mi pregunta sería es, más o menos después de esa oración eh, hablada, ¿qué tiempo? Porque también dice que hay que esperar en Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería más o menos, pienso yo, un tiempo prudencial, posible, o esa
esa petición hay que mantenerla constantemente, hasta que se dé, pues. Eh, sí, ¿tú hablas de oración normal o en lenguas? No, normal, oración Normal. normal. Jesús Blanco, ¿quieres contestar esa pregunta? Dios les bendiga. Amén. Eh, Voy a dar mi opinión en referencia a la pregunta que está haciendo el hermano, ¿verdad? Sí. Primero, en lo referente a hablar en lengua, ¿verdad? No necesariamente nosotros todos los creyentes debemos hablar lenguas espirituales. El apóstol Pablo nos lo explica. Él dice, ¿acaso todos profetizan o hablan todos en lengua? Lo importante es que nos mantengamos en conexión con el Señor a través de la oración y con fe. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ese es el concepto que nosotros manejamos de fe. Pero en ese mismo concepto hay otros dos conceptos, que es el concepto de certeza y convicción. ¿Qué nos indica? Que es el conocimiento claro y seguro que se tiene de algo. Esto es la fe. Yo estoy seguro de quién es Dios, de que Dios tiene el poder de responder mis oraciones, pero también debo entender de que un tiempo de acuerdo a lo que Él determine que es lo mejor para cada uno de nosotros para responder a cada petición de oración. Amén. Por ejemplo, en el caso de Isaac, cuando Isaac pidió a su mujer para que el Señor le diera hijos a través de ella, dice la escritura que el Señor escuchó su oración, pero nosotros vemos la escritura y se tardó 20 años para ver la respuesta a las peticiones de oración. Quiere decir también que nosotros podemos ver respuestas inmediatas de acuerdo a lo que nosotros necesitemos de parte de Dios para el momento o en el transcurso del tiempo. Ese en referencia a, a lo que el hermano también está preguntando. Claro, en el caso, la Biblia dice que el que habla en lenguas habla misterios y tiene una conexión directa el espíritu del hombre, de la persona o el hombre interior con el espíritu de Dios. Y el Espíritu en realidad, como dice la Escritura también, el Espíritu Santo intercede por nosotros, que es uno con nosotros. Y Él sabe lo que verdaderamente necesitamos nosotros. Y Él sí sabe cómo pedirle al Padre por nosotros. Amén. Amén, Amén. amén, amén. Diomedes, ¿qué dices tú? Pastor, yo pienso que una buena pregunta sería, ¿por qué los creyentes deberíamos hablar en lenguas? Para la siguiente clase. Sí, muy importante. Sí, sí, La Biblia sí dice, haciendo la pregunta, todos hablan en lenguas y en contexto la respuesta sería no, pero lo que pasa es que las lenguas que habla ahí son las lenguas de dar un mensaje, como hay lenguas e interpretación de lenguas, ¿ok? Entonces, las lenguas que se habla específicamente ahí, no todos tenemos, de dar un mensaje y después interpretar ese mensaje, pero todos podemos ser bautizados en el Espíritu Santo y todos podemos hablar en lengua, que es algo sumamente importante. Entonces, Diomedes dice, una clase importante sería, ¿qué? Déjame anotarlo. ¿Por qué todos los creyentes deberíamos hablar en lengua? Eso. Y como dije, si vas a la iglesia mañana, eso es lo mío. Yo impongo las manos. Ahora, lo que yo hago es, les llevo para el cuarto de atrás, les explico y impongo las manos. Y casi siempre, un porcentaje diría yo como 90, 95%, hasta de la gente que Bien, Colombia, nunca ha pastor. hablado, que ha buscado, hablan en lengua. Entonces, cualquier mañana, cuando voy para Colombia también la semana que viene, de eso es lo que hablamos. Ahí vamos a hablar de eso. En poner las manos también. Este, ¿Por qué todos debemos hablar en lenguas? Ok. Em, Voy a ver si culmino con este mensaje o si comienzo con esto para la semana que viene. ¿Alguien más quisiera decir algo?
Pastor, buenas noches, bendiciones. Una pregunta, Ajá, ¿por dime. qué hay tantas personas que conozco, incluso son muy espirituales, tienen bastante conexión con el Espíritu Santo, incluso tiene años en el Evangelio y aún no hablan en lengua? Hay muchos que dicen, bueno, la Biblia dice esperaos la promesa del Padre, pero eso fue hace 2000 años, cuando había el momento que el Espíritu Santo no fue derramado todavía, ¿no? Entonces Jesús estaba diciendo que tenía que esperar la promesa del Padre, pero eso no se aplica con nosotros hoy en día porque ya ha sido derramado. Em, Mayormente lo que yo he visto es que muchos piensan que es algo difícil. Muchos, por lo que yo he visto, piensan que el Espíritu Santo es el que hable cuando somos nosotros, pero el Espíritu Santo nos da las palabras que hablar, que es sumamente importante. Pero ahí cuando voy para allá, yo hablamos de eso el sábado, mayo. Mañana. No, no, en Colombia. Ah, ok, Porque ok. yo oí la voz y yo sé quién es. Entonces, vamos a hablar de eso. Bueno, bendiciones para todos. Nunca quiero pasar del tiempo porque yo sé que su tiempo es muy importante. Entonces, ya son las 6. Ha sido una bendición para mí, como siempre. Gracias a todos los que se sintonizan aquí. Bendiciones en algún momento, si no te Sí, saludo eso, es porque, bendiciones y muchas gracias también, agradecido, pastor, gracias. amén, Misael. Dios te bendiga. Amén, bendiciones. Amén, Hasta amén, luego, pastor. amén. Hasta mañana, pastor. Dios les bendiga a todos. Nos vemos a todos. Chao, Bye. Dios. Chao. Eliver, nos vemos. Ah, Oliver Romero, pastor, Eric, La voz llegó a la sierra así de rápido. come pastor, coco. pastor, por favor, acuérdate de pasar el like al grupo yo. El mensaje, sí, voy a subirlo un momentico y después voy a pasar el mensaje al grupo. Bueno, gracias a todos por sintonizarse. Dios me los bendiga. Chao. Igual, igual.